tenemos acá algo interesante. Síndrome de Guillain-Barré. Hombre de 27 años acude al servicio de urgencias por debilidad progresiva. Ya, debilidad, entonces vamos a adelantar un poco, ¿no? Debilidad igual o sugerente de infarto cerebral puede ser, ¿no? También usa la palabra debilidad. Recuerde que debilidad es falta de fuerza. Stroke o también puede ser una polineuropatía, ¿no? Su mente tiene que estar abierta cuando lean los casos clínicos. Si vemos debilidad, no solamente vamos a pensar o polineuropatía o stroke, ¿no? Hasta ahí nada más, sin leer el resto del caso, yo ya tengo que ir aperturando. Cada palabra es un tesoro en un caso clínico. Tenemos que ir poco a poquito armando nuestro caso. Y entumecimiento, ¿no? Entumecimiento, los pacientes lo describen como una sensación rara que tengo en las extremidades, rara. Y el médico le dice, pero qué es raro, señor. No sé, doctora, es raro, es como cuando me siento encima de mi pierna y no me pasa, como hormigueos, más o menos, o sea, no lo definen muy bien, ¿no? Pero es incómodo en todo caso. En las piernas, pero dura 5 días. Ajá. Los síntomas comenzaron originalmente como hormigueo en ambos pies, o sea, tiene debilidad distal, tiene parestesias, ¿no? Distal, y han progresado hasta afectar las rodillas, o sea, es ascendente. Y las caderas. Actualmente no puede caminar sin ayuda. Hace 2 semanas, o sea, esto fue hace 5 días. Hace 2 semanas, la paciente tuvo diarrea que remitió, o sea, fue una diarrea de etiología viral, ¿no? Hace 14 días tuvo una infección viral. El examen neurológico, hasta ahí, ¿no? Antes del examen neurológico. Entonces tenemos un paciente que hace 14 días tuvo un cuadro viral y luego cursa con debilidad, parestesias de distal a proximal, ¿no? Que esto se llama una presentación clínica bueno, esto es un pantalón, chicos, ¿ya? Ya le vamos a hacer su correa. Esto es un pantalón de distal a proximal, así también se describe, ¿no? ¿Y qué cosa encontraron en el examen neurológico? Ya debilidad, ya la sabíamos, disminución de la sensibilidad y ausencia de reflejos rotulianos en ambas extremidades. O sea, el examen clínico, lo positivo nada más, ¿no? Tenemos un caso, a veces tenemos 10.000 datos. Solamente, yo les aconsejo que solamente escriban lo positivo, lo que sirve, porque si en medio del caso me dice presión 120/80, eso no me sirve, ¿no? Eso es relleno nomás. Entonces, ella tenía sensibilidad baja, tenía en el examen clínico ROTS, reflejos osteotendinosos disminuidos, y punción lumbar con elevación de proteínas. Uy, salió, no puede ser. Elevación de proteínas y ausencia de glóbulos blancos. Ya. Entonces, esto que he puesto acá, proteínas en líquido cefalorraquídeo igual albúmina, ¿no? Entonces, la famosa disociación albuminocitológica, ¿no? Cuando ustedes en el caso vean la descripción de un líquido y leen la palabra proteína, piensen en albúmina. Y cuando dicen proteína, aprovecho, el rango normal de proteínas es de 15 a 45. El rango normal de células es de 0 a 5. Ya, bueno, esto está demasiado sencillo, ¿no? Diagnóstico, Guillain-Barré. Otro nombre de Guillain-Barré, AIDP, que se lee de derecha a izquierda. Polineuropatía, porque afecta a varios nervios. Desmielinizante, porque es la más frecuente, no la única, porque también puede ser axonal. Inflamatoria, porque hay un componente autoinmune que desencadena una cascada inflamatoria y genera lesión. Ascendente, ¿no? Lo típico. Polineuropatía desmielinizante inflamatoria ascendente. ¿Cuál de las siguientes estructuras está más probablemente afectada? Receptores postsinápticos de acetilcolina, ¿no?
No, definitivamente no, ¿no? Cuando hablemos de enfermedades miasteniformes, vamos a ver una neurona pre y una neurona post-sináptica. Hay enfermedades como el Letton-Lambert y el botulismo, que son presinápticos, y enfermedades como la miastenia gravis, que es más común, que es post. Entonces esto se aleja completamente, ¿no? Esto es miastenia. Endomisio muscular no tiene nada que ver, porque esto no es así tenga debilidad, esto no es un tema de músculos. La C la dejamos al final, ¿no? Terminales presinápticos de neuronas colinérgicas, tampoco, ¿no? Es como más o menos la clave de la A, tampoco. Materia blanca cerebral, raro, ¿no? Materia blanca cerebral. Entendemos que hace referencia a la sustancia blanca, peor. Entonces, definitivamente la C, ¿no? Porque son las células de Schwann. Hasta ahí nomás es la clave. Entonces, vamos a recordar que las células pueden ser en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, las células productoras de mielina son los oligodendrocitos. Y en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann, ¿no? Recuerdo que cuando me enseñaban esto, me hacían este dibujito, ¿no? Es como un sol, algo así. Centro o central, oligodendrocito. Periférico, Schwann. Se supone que esto es como una S. Bastante fácil. Ya. Entonces, la definición. Yo les había ya hablado de esto, que es una AIDP, ¿no? Polineuropatía o polirradiculopatía desmielinizante inflamatoria aguda. El curso, ¿cómo es el curso del Guillain-Barré? ¿Agudo o subagudo? ¿A qué se refiere el curso? Ninguno. Cuando decimos agudo o subagudo, hablamos de evolución, ¿no? De la enfermedad, cronología, de temporalidad, ¿no? Agudo, subagudo, crónico. Pero cuando dice el verbo curso hace referencia a cómo es que, cómo es su patrón en el tiempo, ¿no? Como cuando uno estudia cómo es la fiebre. Hay fiebres en picos, hay fiebres, ¿cómo se llama? Que suben y bajan. Hay diferentes tipos, más o menos a eso hace referencia el término. Es monofásico. ¿Por qué? Porque voy a describir acá una línea de tiempo más o menos, ¿no? Acá está el día cero, semana, este es día cero, y a partir de acá ya son semanas, ¿no? Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, y acá ya son semana 12. Eh, en el día cero, el paciente no tiene síntomas, pero ya tuvo la infección, ¿no? La infección fue por acá, 14 días antes. Esto asciende, ¿no? El paciente no tiene síntomas, son casi imperceptibles, pero asciende, 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 asciende. En la semana 1 empieza la debilidad, no le hace caso, las parestesias, dolor, va ascendiendo, va ascendiendo. Lamentablemente fue muy agresivo, llegó a la emergencia, insuficiencia respiratoria, UCI, ventilación mecánica, y se quedó ahí, ¿no? En la ventilación mecánica, hasta el mes, semana 4. Le pusieron sus tratamientos, maravilloso, salió de la ventilación mecánica, no era axonal, le hicieron su electromío, era desmielinizante, pero solamente salió de la ventilación, ¿no? No mejoró tanto. Entonces entró en la convalecencia prolongada. Semana 12, ¿no? Estamos hablando de 3 meses a más. Entonces, esto es un curso del Guillain-Barré. A eso se llama monofásico, que no tiene soluciones pequeñas, recaídas y luego otra vez aflora la enfermedad. No, es uno solo. Asciende, se mantiene en meseta y desciende. La pregunta es, ¿cuál de todas estas fases cronológicas de la enfermedad es la más larga? Es esta, ¿no? La convalecencia. Porque no sabemos, cuando vemos un Guillain-Barré, cuánto tiempo va a durar.
Este paciente va a durar, digamos, un mes, 2, 3, va a quedar secuelado, ¿no? Hay signos que nos hacen sospechar en la primera evaluación de gravedad, ¿no? Lo que se llama red flags. Por ejemplo, la diplegia facial. Si recordamos el caso clínico que vimos de este joven clásico, ¿no? Que había tenido diarrea, parestesias, debilidad ascendente en pantalón. Pero si a ese caso yo le hubiera agregado diplegia facial, o sea, no mueve los dos lados de la carita, nada, nada de nada, ese paciente no se recupera. Porque eso es un signo de alarma, por ejemplo, para sospechar que ese paciente puede tener lesiones axonal, ¿no? Es un signo de alarma, entre otros. Entonces, la etiología es autoinmune, ¿no? Autoinmune por mimetismo molecular. Entonces, el término mimetismo molecular se refiere a que la estructura de la pared de Campylobacter jejuni, que es el germen más vinculado como infección previa, pero ojo, no es causante sí o sí, ¿ya? La estructura de esa pared bacteriana es muy, 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 muy parecida a la estructura de la envoltura de nuestros nervios periféricos. Por eso es que nuestra inmunidad se confunde, se vuelve loca y en lugar de atacar a ese gen, nos ataca a nosotros mismos. Eso es mimetismo molecular, ¿ok? Asociado a infecciones, claro, infecciones virales, ¿no? Ya, ok. Complicaciones, bueno, la complicación más frecuente y la más temida es la insuficiencia respiratoria, ¿no? Lo que acababa de decir, que va a llevar al paciente a ventilador mecánico. Las disautonomías también, las disautonomías. El paciente durante su hospitalización tiene taquicardia, taquipnia, puede hacer fiebre, ¿no? Y no son controladas, la famosa fiebre de origen central, que no es tan frecuente. Pero recuerden, si le preguntan cuál es la complicación más temida, la más importante, es la insuficiencia respiratoria, por favor, ¿ya? Entonces, este gráfico de acá es un gráfico epidemiológico, ¿no? Que se ha colocado, se ha obtenido de la sala situacional del MINSA del 2019. ¿Por qué no actual? Porque desde que sucedió esto a la fecha no se ha repetido eh, esa, esa incidencia, esa prevalencia, ¿no? De pacientes con Guillain-Barré. En el 2019 eh, fue bastante alta la tasa de secuelas de pacientes con Guillain-Barré. Y lo recuerdo muy bien porque mi jefe se había ido de vacaciones, entonces estábamos solos. Bueno, se había ido a un congreso en Tailandia y estábamos así, ¿no? Residentes, afrontando como se podía con los conocimientos que teníamos en ese momento. Y entre la semana epidemiológica 31 y más o menos la 21, ¿no? De mayo a junio, aumentó inmensamente la frecuencia de Guillain-Barré en Lima, en Piura, en Chiclayo, sobre todo en la costa del Perú, ¿no? Pero lo que sucedió en Lima fue desbordante, ¿no? Era una cosa que no teníamos inmunoglobulina, había Guillain-Barré por todos lados, en pediatría, en medicina, hasta en cardio, ¿no? Entonces estaba complicado. Ya, gracias. Entonces, tenemos acá los criterios de Brighton para la sospecha clínica, ¿no? Que según la revisión de guía de práctica clínica actualizada para el diagnóstico de Guillain-Barré es la escala por excelencia, ¿no? Tenemos que cuando se cumplen todos estos criterios, el nivel de certeza diagnóstico es alto, ¿no? Es un nivel 1. Y son lo que ya sabemos, ¿no? La debilidad bilateral y flácida en extremidades, la hipo o arreflexia. O sea, si el caso clínico es típico y dice que encontró un reflejo osteotendinoso, no excluye el diagnóstico.
ese paciente sigue teniendo Guillain-Barré, ¿ya? Una golondrina no hace el verano. O sea, ¿puede haber un Guillain-Barré con reflejos? Sí, pero lo ideal es que no, lo clásico. El paciente robot es no. Patrón monofásico, ustedes ya saben que es monofásico, ¿no? No tiene recaídas. Inicio del nadir a los 12 a 28 días, disociación, esto se referencia al líquido, ¿no? Albúmina citológica, hallazgos electrofisiológicos van a depender de que si es desmielinizante o axonal. Desmielinizante generalmente latencias prolongadas, axonal amplitud disminuida y ausencia de diagnóstico diferencial. Ya, bueno, esto ya lo hemos dicho, ¿no? Es una cuadriparesia flácida, arrefléxica, también puede ser simétrica y distal, ¿no? En pantalón. En sensitivo tenemos que el paciente tiene parestesias y el dolor es un dolor neuropático, ¿no? Su componente es autonómico. Dentro de las disautonomías hemos mencionado la taquicardia, ¿no? También dijimos fiebre, pero la taquicardia es con lo que nos vamos a quedar. Los núcleos craneales, perdón, los nervios craneales afectados. Dije diplegia facial. ¿Cuál es el nervio craneal más afectado? El cierre, ¿no? Y nuestra triada, que sí ha sido preguntada, ¿cuáles son? Oftalmo, paresia, arreflexia y ataxia. Como una variante, ¿no? Para el diagnóstico, sí o sí clínico. Sí o sí clínico. Si tenemos dudas diagnósticas o estamos frente a un Guillain-Barré atípico, por ejemplo, que en lugar de ser de distal a proximal, es de proximal a distal, otro ejemplo que también he visto, ¿no? La variante cérvico-braquial, ¿no? Un Guillain-Barré que en lugar de tener en pantalón tenía en chompa. Existe, sí existe. Entonces tenía la debilidad, que empezaba con debilidad en el cuello, ¿no? Se le caía la cabecita. Al paciente se le caía la cabecita. Debilidad y en los brazos. Electromiografía. Ah, no. Puse lumbar, disociación albúmino-citológica. Con eso nos bastó. Le dimos tratamiento, pero no queríamos quedarnos con la duda. Le hicimos la electromiografía, variante cérvico-braquial. Guillain-Barré. Entonces, la electromiografía, sobre todo cuando tenemos duda diagnóstica. El LCR, ya saben, disociación albumino-citológica. ¿En qué momento se hace el LCR? El libro o la bibliografía dice, ¿no? Entre la segunda y la tercera semana es lo típico, pero en realidad podemos hacerlo antes. Si lo hacemos antes, en la primera semana, no observamos la disociación albumino-citológica, pero lo hacemos con fines etiológicos porque queremos aislar PCR de alguna bacteria, de algún virus, ¿no? Queremos PCR contra algo para buscar si es que hay un componente infeccioso. Y si lo hacemos en la segunda, en la tercera semana, es porque ahí sí queremos ver disociación, ¿no? Entonces son dos momentos de la enfermedad en la cual podemos hacer líquido. Seguimos con Guillain-Barré, entonces estábamos hablando un poquito de las variantes, ¿no? Ya les estaba adelantando un poco de Miller-Fisher, oftalmoparesia, ataxia y arreflexia. No se ve con mucha frecuencia en la práctica clínica, ¿no? Una de las variantes más vistas es la variante cérvico-braquial, ¿no? Que la hemos visto. Ahora, acá está, ¿no? Faringo, acá está la que yo les decía. Faringo, cérvico-braquial. Acá están las variantes por frecuencia, de mayor a menor. Desmielinizante, 90%. Acá axonal se ha corrido, ¿no? Axonal, que son las de peor pronóstico, 22%. Y regresando a lo que les contaba que sucedió en el 2019, la prevalencia fue en mujeres extranjeras. Sí, alta prevalencia. Nacionalidad Venezuela. Todavía no sabemos por qué. Motor puro, también sensitivo puro, con diplegia facial, ¿no? Esto también lo dije al inicio. Pacientes que tienen diplegia facial generalmente se asocia a mal pronóstico. Red flag, ¿ok? Variante faringo cérvico braquial. Miren, menor a 5%. Nosotros lo hemos visto.
Parálisis vulvar aguda, Guillain-Barré con hiperreflexia. Esto no hemos visto. Con 1 o 2 reflejos por ahí sí, pero con hiperreflexia en verdad no hemos visto, ¿no? Y ya. Y esta clínica de la derecha es lo mismo que de la diapositiva anterior, ¿no? Se repite. Entonces, ¿qué dice la guía de práctica clínica? Entonces, nos fijamos en este cuadrito de acá, ¿no? Paciente con diagnóstico de sospecha de Guillain-Barré. Tenemos que saber si es severo o moderado. Una vez que yo ya estoy convencida de que si es un Guillain-Barré, me voy a mi escala de Hughes, ¿no? Con H. Se parece a la que habíamos mencionado de Parkinson, que es Hoyne y Year, que también es con H. La escala de Hughes. La escala de Hughes define grado 0 como sano, grado 1 síntomas menores. Síntomas menores, o sea, por ahí unos adormecimientos. Grado 2, capaz de caminar sin ayuda de un bastón, pero no realiza actividades mayores, ¿no? Como correr. En el 3, aquí ya inicia el bastón, ¿no? Entonces, por acá va la pregunta del caso clínico, tal vez. Siempre las preguntas de caso clínico basadas en escala no van a los extremos, porque es muy fácil, van al punto de corte, chicos. Entonces, en neurología usamos bastantes escalas. Yo les aconsejo que cuando vean escalas, no solamente vean el primero y el último, ¿no? Porque malo sería, o digamos que se la tengan que aprender toda. Váyanse al punto de corte, ¿no? Lean la escala y donde vean lo que cambia, eso, ahí se enfoca la pregunta. Por ejemplo, acá, ¿no? Capaz de caminar con un bastón, 3. Ese es el punto de corte. Porque para atrás, o sea, 2, 1, 0, camina sin bastón. El 4, confinado a una silla. El 5 ya requiere ventilación asistida. Y el 6, pues, es muerte. Entonces, hasta el 2 se considera, entre comillas, un grado menor, ¿no? Una severidad Hughes, acá está, menor o igual a 2. Y acá tenemos una severidad Hughes mayor o igual a 2. Recuerden que a partir de 3 ya usa bastón este pacientito. Entonces, ¿es severo, es moderado o es severo? Eh, si no corresponde o tiene un Hughes menor o igual a 2, se da tratamiento de soporte, ¿no? Tratamiento sintomático. Si tiene muchas parestesias, pues usaremos gabapentina, usaremos amitriptilina. Si tiene eh, contractura muscular para vertebral lumbar, daremos un relajante muscular. ¿Podría ir a la casa? Probablemente sí, ¿no? No sabemos. Perdón, sí sabemos, es algo más leve. Pero si su severidad es mayor a 2, ojo que acá no dice mayor o igual, ¿ah? Es mayor a 2, o sea, de 3 para adelante, ese paciente se va a quedar hospitalizado. Además del tratamiento de soporte, que está acá descrito, ¿no? Dolor, profilaxis de la TBP con heparina y rehabilitación, se refiere al segundo nivel de atención según corresponda. ¿Y qué pasa cuando llega al hospital? En el hospital es evaluado por un neurólogo y va a decidir terapia inmunosupresora, ¿no? Como inmunoglobulina o plasmaféresis, que se parecen mucho en la efectividad, pero la revisión de Academia Americana de Neurología nos dice que vamos a decidir de acuerdo, 1, a la disponibilidad de los fármacos en nuestro centro y 2, a la temporalidad o a la cronología de evolución. Por ejemplo, si es menor a 2 semanas, mientras más agudo es, podemos elegir inmunoglobulina, ¿no? Si es que lo tenemos disponible. Mientras más crónico es, menor a 4 semanas, podemos optar por plasmaféresis si es que lo tenemos disponible. Ahora, hay que recordar que la inmunoglobulina es endovenosa, pero para plasmaféresis necesitamos un catéter venoso. Necesitamos hematólogos, necesitamos equipo de aféresis plaquetaria, entonces es un poquitín más complicado, ¿no? Valorando. Si es menor a 2 semanas, si no hay inmunoglobulina y solo tengo plasmaféresis en mi hospital o en mi caso clínico, pues elegiré plasmaféresis, ¿no? No, porque la doctora dijo que
Si es menor a 2 semanas, solo inmunoglobulina, no. Esta indicación no es absoluta, se adecua mucho al contexto que nos den, ¿no? Pero lo del tiempo es lo que dicen las guías internacionales y, dicho de paso, están adaptadas a nuestras guías nacionales, ¿no? Y acá está la dosis. Inmunoglobulina endovenoso, el total es 2 gramos por kilo, pero esto no viene. Esta pregunta no viene. La pregunta viene así. 0,0 gramos por kilo día por 5 días. O sea, lo mismo, ¿no? Pero te dan la dosis diaria. 0,4 por 5, igual 2. La terapia física precoz, una de las complicaciones más frecuentes es el pie pendular. Cuando el paciente está de cúbito, sus piecitos están así, para adelante. Pero como no mueve los piecitos, poco a poco van a ir cayendo. Y lo examinamos y está así, ¿no? El talón ya no está así, está así. Entonces eso se llama pie pendular, que va mucho con neuropatías, ¿no? Secundarias. Entonces, ahí, la terapia física. Y manejo sintomático. La plasmaféresis generalmente está a cargo de banco de sangre, ¿no? De hematología, pero por si acaso puse la dosis también para conocerla, 200 a 250 mililitros por kilo, en 4 a 6 tratamientos que se dan interdiarios, ¿ya? Generalmente son 4, se dan interdiarios.